2022. Desde el estudio Willy Rodríguez en Santo Domingo, en la Z101, la emisora de la Sociedad Dominicana. Estamos listos para pasar hasta las 12 del día, comentando temas fundamentales para la vida del pueblo dominicano e interpretando lo que está ocurriendo en el mundo. Golpeado por un proceso inflacionario que no se veía desde hace 40 años. No se veía desde hace 40 años este proceso inflacionario, en proceso de una guerra que ya tiene características mundiales, porque se está dando en el escenario de Ucrania, invadida por Rusia, pero Ucrania está siendo apoyada por Estados Unidos y la Unión Europea, que juntos constituyen la mitad de la economía mundial. Y por otra parte está China, Rusia, la India, Bangladesh, Pakistán, Indonesia, Japón. Japón es aliado también de Estados Unidos. Australia también es aliada de Estados Unidos. Pero si usted totaliza cuántos países están censurando, sancionando y castigando a la Unión Soviética y a Putin, esta es una guerra que está mayoritariamente a favor de Rusia, extrañamente, porque incluso en América Latina, si usted toma cuáles países han condenado la violencia y la guerra, por supuesto que nadie está con ella, encuentra que en América Latina todos han condenado la violencia y la guerra. Pero en América en su totalidad, saliéndonos de América Latina, los que han sancionado, están sancionando a Putin y a Rusia son Estados Unidos y Canadá, básicamente, y algunos países pequeñitos arrastrados, muy obedientes, dependientes, muy subordinados a las directrices de Estados Unidos. Pero si analiza con frialdad América Latina, que ya dijimos, todas las naciones condenan la guerra y condenan la violencia, pero cuando nos vamos a las sanciones o a la censura a nivel de castigo a Rusia por la acción de invadir a Ucrania, muchos por razones de el comercio con China, otros en razones de vínculos que ya tienen con la propia Rusia, y todo esto no han llegado a la etapa de sanciones, ni de acusaciones, ni de penalizaciones, ni tampoco de abierta censura. ¿Cuáles son esos países que no lo han hecho? En primer lugar, México. En segundo, Brasil. Tercero, Venezuela, ya se sabía. Bolivia, Argentina, Perú, Nicaragua, ya se sabía. El Salvador no se sabía, no era lógico, pero lo es. Y Cuba. Cuando usted hace el cálculo territorial y poblacional, el 70%, el 75% de América Latina no está condenando ni sancionando. Están todos castigando la violencia, rechazando la guerra, porque ninguno ni favorece la guerra, ni tampoco favorece la violencia. ¿Qué decimos en todo esto? Decimos que el resto del mundo, ¿en qué actitud está? De un lado está China,
que es aliada de Rusia. Del otro lado están países como naciones inmensas como la India, que ahora mismo está en colaboración con Rusia porque le está comprando mucho de las energías, la está incluso hasta procesando o simplemente vendiéndola más para adelante. Y es el caso de la India, Pakistán, Bangladesh, Indonesia, están haciendo negocios. Y cuando los países árabes, que son 1.000 millones, no hay uno solo que se haya pronunciado contra Rusia. Los países árabes, que son 1.000 millones, son el 15% de la población mundial, y tampoco África. África son 54 naciones, dentro de ello hay naciones árabes, musulmanes. África tiene 30.6 millones de kilómetros cuadrados, 1.350 millones de habitantes y 54 naciones. Entonces, hoy vamos a analizar el tema de la inflación, los altos costos, cómo República Dominicana hace frente a esta situación que no se veía hace 40 años. Y cabe la pregunta, ¿es culpa del gobierno? No, ¿es culpa de algún gobierno? Bueno, si es culpa de algún gobierno, será de los que, pudiendo detener este conflicto, no lo hacen. Serán los únicos responsables. ¿Quién está perdiendo en esta guerra? Bueno, está perdiendo en primer lugar Ucrania. Ucrania, que por primera vez había sido una nación independiente, porque en esto hay mucho de invento. Ucrania siempre había sido una territorialidad rusa. Y lo fue hasta 1991. Y el origen mismo de Rusia está en Ucrania. Cuando en ese punto de Kiev, debido al trasiego migratorio de los indoarios, que de ahí emergen los eslavos, entonces se fue constituyendo aquel centro de poder o nación o aglomeramiento humano, población humana, que adquirió el nombre de Rus en eslavo. Y entonces, muy temprano, en los 1600, se formó aquella coalición, un hermanastro entre, como le llamaban, entre lo que hoy ha resultado ser Polonia, un tanto Letonia, que era una región amplísima, incluía Lituania y Estonia, y lo que es Bielorrusia y entonces Ucrania. Y ese centro de poder, creo que el que gobernó con más éxito allí se llamaba Ole Bergorov o Borgorov, una cosa así, en los 1605. Y bueno, de allí, después que esta Negorov, sí, correcto, de este búnker de poder, de este centro de poder, luego se forma el Rus de Moscú, que el río se llama Moscovia y la ciudad que existe allí es Moscú. Y se forma entonces el nombre incluso de Rusia, que viene de Rus, que quiere decir centro de poder. De ahí es que viene Rusia. Pero eso es historia. Ucrania, que es una tierra muy fértil, 602.000 kilómetros cuadrados, 43 millones de habitantes, toda la existencia de la URSS fue parte de la estructura de poder ruso. Porque es bueno que sepamos que Rusia no es solo una sola nación. De hecho, cuando era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundada por Lenin
en 1922 llegó a tener 26 millones de kilómetros cuadrados, 2 veces y media Europa, 2 veces y media Europa, y a tener como unos 240, 270 millones de habitantes. Nunca ha sido muy poblada esta parte tan fría, tan helada del mundo. Rusia hoy tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, pero solo 143 millones de habitantes. Y para vivir y para poblar esas zonas tan frías, necesita siempre estar ingiriendo sustancias espirituosas, licores, y de hecho la situación de tener que beber vodka de manera tan constante y tan repentina y tan frecuente determina que, oigan esto, que el 30 al 33% de los hombres rusos mueren antes de 55 años, muertos por accidentes vinculados al frío, a la borrachera, a accidentes. El 30-33% de los hombres mueren antes de 55 años vinculados a esto, y por eso la población rusa va en más rápida declinación. Se estima que cerca de 750,000 mueren por este concepto anticipadamente. Y entonces, en vez de crecer la población rusa, decrece suavemente cada año. Aparte de que en la Segunda Guerra Mundial, de los 63 millones de habitantes que se dice que tuvo como diezmo para el mundo esta guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, los rusos pusieron la mitad de los muertos. Murieron 33 millones de rusos, y básicamente hombres. Entonces, para reponerse de esto, una población que no tiene una alta fertilidad, una altísima crecimiento poblacional, ha determinado que Rusia tenga poca población. Pero decíamos, ¿usted sabe cuántos países forman Rusia? Hoy en día, después de la caída del muro de Berlín, del desplome de la URSS en 1991, que fue cuando nació Ucrania. Ucrania es un país reciente que se independizó de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, que se liberó de Rusia. Pero ¿qué pasa? Una parte considerable de su población es rusa, y lo que habla es ruso. Todo el este de Ucrania es ruso y habla ruso. El llamado Donbass, que está integrado por 2 repúblicas que se han declarado independientes, que solo están reconocidas por Rusia y ahora por Corea del Norte, y que son las provincias independientes del Lugansk y del Donetsk. Pero Rusia tiene la parte occidental, que es esa parte del este, es la parte rica, si se pudiera decir así, de Ucrania, la única, porque el resto es más pobre que nosotros. En promedio, usted oye decir que en Ucrania hay grandes plantas nucleares como la de Zaporilla, con 5.800 megas, con 8 reactores, pero averigüe bien, estas son plantas rusas que las construyeron los rusos con la misma tecnología de Chernobyl, pero que han sido exitosas y que fueron inauguradas antes de 1985. Fueron construcciones allí, que en Ucrania se fabricaban los aviones más grandes del mundo, pero eso era de Boris Atonov,
el gran ruso, un ruso que nació cerca de Moscú. Entonces la fábrica la puso el gobierno ruso en Ucrania. Y claro, el avión 220, el 222, el llamado Antonov, que tiene, caben 3 747 dentro de él, que fue terminado en 1987, hizo su primer vuelo de inauguración, pero luego había sido olvidado tras el derrumbe de la Unión Soviética, pero hacía unos 10 años que había sido rehabilitado y estaba volando bajo contratos y con mucho éxito, pero ahora en esta conflagración fue destruido. ¿Cuántas naciones o países forman la URSS? Sería interesante que ustedes, que forman Rusia, porque existe lo que se llama la Federación Rusa. Aparte de la comunidad económica independiente, que fue la nueva nación que se fundó, o la nueva alianza que sustituyó el Pacto de Varsovia. Rusia en sí es una federación, se llama Federación Rusa. Forman 23 naciones, 23, y que ha sido modificada en 2017. El Pacto de Alianza para la Federación Rusa fue modificado bajo la dirección de Putin, y a esto es que básicamente porque Putin ha logrado que las naciones se desinteresen tanto por su autonomía para conformar un bloque consolidado de naciones, y casi todas han renunciado a sus derechos de autonomía, de formar leyes especiales y todo esto, y eso se consagró ya en la nueva Carta de 2017. Muchas de esas naciones uno nunca las ha oído mencionar, pero vamos a pedirle a Juan de Dios que las busque en la internet, busque el listado de las 23 de las naciones que constituyen la Federación Rusa, para decírsela a los amigos, para tener una visión global. Ahora, ¿cuál es el choque que hay dentro de la misma Ucrania independiente a esta invasión? Sino las causas del descontento y de por qué Ucrania es tan pobre cuando todas las naciones que le rodean tienen un Producto Interno Bruto de 25.000, 30.000 euros. Ucrania solo tiene 3.000 o 4.000. Tan pobre como República Dominicana. ¿A qué se debe? A que gran parte de occidente de Ucrania está dominado por etnia descendiente de lo que hoy es Polonia y Letonia y la misma Bielorrusia, de judíos que dominan la tierra, son enormes terratenientes. Y entonces sí, producen mucho trigo, mucho maíz, pero en concentraciones de tierra tal que lo que son es enormes plantaciones. Y ustedes saben que las mismas causas que han hecho a este país pobre por la caña de azúcar es que donde quiera que hay muchas plantaciones o grandes plantaciones, dueña de poca gente, sea el Estado o sea una o dos familias, resulta que los pueblos solo progresan por las reinversiones de las utilidades que van teniendo cada año de sus actividades productivas. Si los pueblos entonces no son los dueños, o todo el factor o el medio de producción de riqueza está en pocas manos, entonces solo unos cuantos tienen utilidades, y esos no tienen interés en invertir en las viviendas, en los negocios, en la educación de los hijos. Y si todo el mundo es empleado o peón, se crea un desempleo y unos salarios tan bajos que los pueblos no progresan.
en todas las zonas cañeras aquí en República Dominicana, la miseria es espantosa. ¿Por qué? Porque ¿quién diablo va a invertir en arreglar las casas si son del ingenio? ¿En arreglar qué si es de pocas manos, si son los dueños? Los dueños no están ahí. El que se ganó el dinero por el trabajo realizado, las cosechas producidas y vendidas, no les interesa nada más que mantener su vía férrea, su camino, su factoría, y entonces a la gente que se los lleve quien los trajo. Y si los salarios son bajísimos, se crea una situación en círculo cerrado de miseria tan atroz que por eso Pedro Mir crea este poema y dice: y las cañas son del ingenio y el barrancón es del ingenio, todo la tierra todo es del ingenio. Entonces por eso es, no pregunte usted en qué, plantaciones de vegetales, de lo que fuere, en California, plantaciones de trigo, de maíz, de sorgo, de papas. Busque cuáles son las zonas más pobres, pobrísimas, y que incluso a veces solo están, los trabajadores solo son inmigrantes sin derecho, aún en Estados Unidos, aún en Europa, por tanto también en Ucrania, la zona que el mundo se beneficia de comprar sus granos, su maíz, es producido por ucranianos que se lo está llevando quien lo trajo, tan pobre como República Dominicana. Y la única parte próspera, progresista, progresiva, desarrollada de Ucrania es el este, la parte rusa, y por eso la hegemonía rusa allí. Eso hay que decirlo para que la gente lo sepa. Y como aquí no llegan noticias a horas libres, no hay un flujo de noticias, sino que está dominado por las noticias controladas por las agencias de Estados Unidos y de algunas naciones europeas, ahí tenemos un sesgo que parece que Rusia está en desbandada, bueno, pero es todo lo contrario. Ya eso lo ganó ruso. E incluso ayer, oigan esto, en Indonesia, en Bali, en la reunión del G20, no cerraron la reunión del G20, las 20 naciones más ricas del mundo, sin un comunicado, porque no están de acuerdo con la interpretación que están dando a las causas de la inflación, ni a las culpabilidades que quieren imponerle a Rusia. Lo primero fue que quisieron aprobar un comunicado de censura a Rusia y 13 de los 20 se opusieron. Dijeron que no están de acuerdo porque esa interpretación que está dando Occidente. Ahora, quien sea el culpable de lo que sea, esta guerra es estúpida. ¿Por qué? Porque casi siempre la inflación se genera a causa de grandes sequías, a causa de grandes escaseces, o de energía, o de financiamiento, grandes pérdidas por fenómenos naturales, por grandes huracanes, terremotos, por plagas. Pero esta no, esta es una inflación artificial. Oigan esto, una inflación artificial. Por primera vez el mundo está sufriendo hambruna por cuestiones artificiales. Caben las preguntas siguientes. ¿Falta carbón? No, la oferta de carbón está altísima. ¿Qué es lo que falta? Cadena de suministro, y porque se ha roto el mecanismo de oferta-demanda del gas natural, que es lo que ha causado todo esto. Entonces cabe la pregunta, ¿falta gas natural? No, lo que pasa es que el mercado del gas natural hay que entenderlo.
Un gas natural es el que va por los gasoductos en todos los continentes. De Siberia, la mayor fuente de gas natural, el norte de Irán, la mayor fuente de gas natural, el Qatar, la Arabia Saudita, entre esas zonas, por ahí usted tiene el 80% del gas. Fluyen los gasoductos hacia Europa, hacia Asia, desde Alaska, desde Canadá, desde Estados Unidos, fluyen los gasoductos a todas esas zonas. México, que tiene algo de gas, pero también lo recibe de Estados Unidos. En América Central casi no usa gas, pero entonces América del Sur, que sí lo usa, el gas natural se produce en Venezuela porque siempre el gas aparece asociado al petróleo, pero también está la zona gasífera de Bolivia. Colombia también produce gas natural y se generan una serie de gasoductos que también irrigan América del Sur, también Argentina produce bastante y Perú gas natural. Ahora, ese gas natural es el mismo que se transporta por barco. Sí, la diferencia es que el que se transporta por barco tiene que haber sido licuado. ¿Y para qué? Para meter 600 galones de gas a presión atmosférica en un solo galón en forma líquida. ¿Para qué? Para que sea 600 veces más rico en energía. Porque si usted transporta en un barco gas natural de ese que va por los gasoductos, los barcos irán casi vacíos de energía. Es como llevar aire. Pero entonces, mediante la criogenia, que es la tecnología que estudia el comportamiento de los materiales a temperatura extremadamente baja, se logra entonces enfriar el gas natural de manera fuerte hasta menos 162 grados centígrados, y entonces fácilmente, con poca presión, se puede licuar, de hecho, a presión atmosférica, y mantener en un solo galón 600 galones del gas ese que es gaseoso. Cabe la pregunta, entonces usted puede cerrar un gasoducto y entonces traer gas natural licuado fácilmente por el mar. No, no puede casi, porque primero necesita una planta como esa que hay aquí en Andrés Boca Chica. Si antes de esa planta que se inauguró en el 2002, aquí no se podía traer gas natural, aquí se traía gas licuado de petróleo, propano y butano, que el gas licuado de petróleo es una mezcla de propano en un 73%, 74, 80, y el resto es butano, con pocas impurezas. Ese gas sí se puede traer en todos estos tanques que usted ve aquí de almacenamiento en esas plantas a gas. Pero incluso las plantas que venden gas licuado son muy contadas y muy especiales, son muy caras porque tienen que lograr unas temperaturas de menos 162 grados, que no hay cuarto frío aquí que pueda enfriar 4 veces eso y llegue a esa temperatura. Oiga lo que estoy diciendo. Entonces, los barcos que transportan ese gas también tienen que ser criogénicos, son barcos metaneros con una altísima tecnología para poder continuar manteniendo el gas licuado a esas temperaturas. Entonces, ¿cuántas plantas de esas existen en el mundo? No hay tantas, porque en América Latina entera solo hay aquí, ahora en Panamá y en Trinidad y Tobago. Ni Brasil ni Argentina tienen planta de gas natural licuado, no tienen. Y si de repente a los brasileños les hiciera falta gas y quisieran gas, ¿lo pueden llevar? No pueden. ¿Por qué? Porque tendrían que construir las plantas. Pero ¿cuántos barcos metaneros hay que puedan transportar gas?
según los últimos datos que tuvimos, 270. ¿Y qué tiempo lleva hacer esos barcos? De 3 a 4 años. Entonces, ¿puede Europa, si Rusia le corta el gas, de repente el gas que Rusia que le vende, tienen 9 gasoductos? Está el del Nord Stream 2, no certificado, que todavía no está en uso, el Nord Stream 1, están los 2 que cruzan a través de Bielorrusia, entonces están los 7 que cruzan a través de Ucrania. Le han puesto la mano a esos gasoductos que cruzan a Ucrania a pesar de la guerra. ¿Hoy quién es loco a poner la mano? ¿O ustedes creen que todos los locos se comen la de ellos? Van a morir toditos, y cuando empiece ahora el otoño, entonces es una guerra artificial. Es una guerra de Occidente contra Oriente, de Estados Unidos queriendo detener a China, deteniendo primero el frente anticipado que es Rusia, por la gran alianza que tiene. Porque ahora las sanciones extremas que le han puesto a Rusia, que no caben más, están siendo mitigadas porque el petróleo que no compra Europa se lo compra China o se lo compra India. Oigan la complejidad de esto. Entonces la pregunta cabe, ¿falta petróleo? ¿Es que el petróleo se ha agotado? No, hay tanto petróleo como nunca. ¿Qué hace Biden en África, en Arabia Saudita? Está ya pidiéndole que abran los grifos. ¿Para qué? Para provocar una baja por la sobreabundancia. Porque el mundo consume 100 millones de barriles de petróleo cada día, pero la producción más o menos anda por ahí. Pero si Estados Unidos logra aumentar en 3 o 4 millones de barriles de petróleo por día, que Arabia Saudí aumente 1 millón, que Qatar aumente 100,000, que Gran Bretaña aumente, entonces el fracking de Estados Unidos aumente y comprarle siquiera 500,000 a Venezuela ahora, crean una situación en que el petróleo tendrá que desplomarse, y eso va a ayudar a Biden con las elecciones del 4 de noviembre que viene por ahí, que si no lo logra es casi seguro que pierda el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Avanza Trump y los demócratas, viene una hecatombe. Esa es la geopolítica que está viviendo el mundo. Y esa geopolítica se ha traducido en una guerra Occidente-Oriente. Y ni usted ni yo no podemos dejar envolver en eso. ¿Por qué? Porque es una guerra artificial. Ahí no hay patriotismo de nada. Es una guerra que la estamos ya perdiendo todo. Usted no está envuelto y usted la está perdiendo. Porque en la medida que el gas, este análisis que vamos a hacer hoy es sobre los precios. ¿Cómo bajar? ¿Por qué los precios están tan altos? De los combustibles, el precio del gas, el precio de la gasolina, el precio del carbón. Pero eso arrastra los altos precios de los fertilizantes, porque no sé dónde estaban los grandes estrategas de Estados Unidos y los grandes estrategas de Rusia, de la Unión Europea. Supongamos que Rusia fuera culpable totalmente de esto. Pero antes de usted enfrentar a Rusia, exasperarla, ponerla nerviosa, acorralarla y que invadiera, porque ha habido mucho de causa de esto, lo reconoció el Papa. El Papa dijo, todo esto no es blanco y negro, hay culpa de todos los lados. Bueno, antes de usted hacer eso, antes de usted desatar una guerra, usted tiene que analizar cómo le va a perjudicar a usted, porque una guerra puede desatar otra especie de guerra que lo derroten a usted, aunque usted gane la guerra bélica, lo que le pasó a Pirro en Grecia,
de donde viene la palabra pírrico. Pirro ganó la guerra, pero casi todas sus tropas y generales fueron muertos. Cuando fueron a felicitarle, él decía: ¿de qué me felicitan si he perdido más de lo que he ganado? Gané la guerra bélica, pero perdí la guerra económico-social. Entonces, antes de hacer una guerra, usted tiene que analizar qué recurso tiene el otro en abundancia, qué recurso tiene usted en abundancia, en qué escenario usted la va a librar, si en el escenario que la va a librar le conviene al enemigo o le conviene a usted, qué otros factores usted va a desatar. Entonces, parece que los estrategas estaban durmiendo o estaban de paseo antes de desatar esto. ¿Por qué estaban de paseo? Porque no dice todas las estadísticas y todo el comercio, la Organización Mundial del Comercio, no dicen todas las bolsas de los mercados del mundo, todos los bancos de inversiones y de análisis económicos. No dice todo el mundo la información y la verdad sobre la economía del mundo. No sabían todos esos especialistas que Rusia produce el 18% de todo el gas natural del mundo. Teníamos que venir a darnos cuenta en la guerra, porque hace tiempo que nosotros lo sabemos, que Rusia produce el 18% del gas del mundo y el 50% del gas que consume Europa. Pero eso lo sabemos. Y si se rompía ese equilibrio del gas, todos podíamos prever lo que iba a pasar con el gas. ¿Y qué ha pasado? Que costaba $2.50 el millón de BTU y ahora está a 6. Así lo está comprando este país. El 40% de la electricidad de República Dominicana se produce con gas natural ya, lo cual es un gran avance. Quemamos menos petróleo y menos carbón. Lo ideal sería no quemar ni gas, ni petróleo, ni carbón. Producir la electricidad de las aguas, del sol y del viento. Pero es un gran paso haber eliminado el petróleo, que antes era el 70% para producir la electricidad, ahora es solo el 13 o el 14%. Los derivados del petróleo apenas llegan al 13 o el 14% en la producción de electricidad, porque el 41% ahora es de gas natural. Solo que ahora ya no pagamos $2.50 por millón de BTU, sino $6. ¿Qué significa eso? 2 veces medio más caro. ¿A consecuencia de qué? De la guerra con Irak. ¿Quién está siendo derrotado por esta guerra? Nosotros, el resto del mundo, que ha visto el gas subir de 2,5 a 6. Nos están derrotando. Entonces vámonos con el petróleo. El petróleo estaba en 60, 65. Bueno, pero ahora está 110, 120, 115. 2 veces más caro. 2 veces más caro. Entonces, ¿quién está ganando con la guerra? Nos están derrotando con la guerra, con un petróleo 2 veces más caro. Antes de la guerra, a cómo se totalizó la compra, el precio promedio de compra de los 2.8 millones de toneladas de carbón que compramos ya los dominicanos, que ya debemos pensar menos en el petróleo y pensar más en el carbón, porque para generar electricidad ya el petróleo es solo el 13%. Pero el carbón es el 34, 35%. Entonces, ¿a cómo estaba el carbón
Bueno, en el 2021 a 70 o 75 dólares la tonelada. ¿A cómo está hoy? 412. El país y puede subir, oiga, 412 la tonelada de carbón. Punta Catalina gastaba 170, 180 millones comprando los 2.5, 2.2 millones de toneladas de carbón que consume. ¿Usted sabe cuánto tiene que gastar ahora? Más de 900 millones. Entonces, ¿quién está siendo derrotado por la guerra? Nosotros, por esa guerra, que es la primera guerra que desata una inflación que siempre había sido desatada por fenómenos naturales, por sequía, por abundancia de agua, de lluvia, por plagas, por tantas cosas. Sin embargo, hoy es una guerra artificial que ha roto el equilibrio de los mercados, una guerra estratégica de Oriente contra Occidente, donde Occidente a todas luces está en desventaja. Estados Unidos y Europa están en desventaja porque ni dentro de Europa mismo están contentos con esta guerra, porque los alemanes son socios de los rusos, socios. Su liderazgo político, su liderazgo económico en empresas compartidas. Alemania se dio cuenta que tiene un gran talento y una gran capacidad industrial de producción y que Rusia tiene el 30% por su territorialidad y dotación de la energía del mundo. Se pusieron de acuerdo y llegaron a una alianza, así como México y Estados Unidos están en una alianza. México y Canadá, bueno, pues Alemania y Rusia llegaron a ese acuerdo, y otras naciones también, que ahora se vieron obligados, porque Alemania está ocupado por Estados Unidos militarmente después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo Italia, y Estados Unidos le aplicó su presión y puso esos países en contra de Rusia cuando no querían estarlo. Entonces, señor, en esta introducción, esperando también la llegada de nuestros invitados, hemos pasado revista a esta guerra que le hemos llamado una guerra artificial, una guerra sin raíces, sin causales, porque usualmente las guerras son por apetencia de territorialidades, las guerras son por deseo de expansión de los imperios, las guerras son por lucha por las materias primas fundamentales, las guerras pueden ser hasta tecnológicas. Aquí hay que buscar las causas. Vamos a la pausa y vamos a presentarle luego a nuestros distinguidos invitados que han venido a dialogar con ustedes, a hacer sus análisis de cómo ven ellos aquello de la estructura del desmonte de los precios de la electricidad. Hay que tomar en cuenta aquí cuáles son los sistemas de precios que predominan en el mundo. Es interesante, por ejemplo, saber que en Europa predomina, vamos a poner en España, un sistema de precios basado en 3 elementos, en 3 bases. Uno, ¿cuál es? El costo de producción de la electricidad, que depende del precio diario del gas, del petróleo, del carbón y de las renovables. Entonces el gobierno le asigna un costo al transporte de la energía desde el punto donde se produjo hasta llevarla al usuario. Y eso le pone un costo real más el costo para mantener la red actualizada. Y entonces luego el impuesto a la energía, porque es un elemento que aquí ni hemos pensado nunca
en que la energía tuviese un impuesto. Aquí no se grava la electricidad, se graban los combustibles muy duros, pero no se grava, no se pone impuesto a la electricidad. Y aparentemente no se pone, pero al hacernos pagar entonces las pérdidas en la factura que nos cobran y que pagamos, entonces el impuesto es peor. Pudiéramos decir que el desorden que tenemos en esto de las tarifas eléctricas es de cualquier tamaño, pero tenemos expertos aquí que podrán explicarla. Pero también la inflación está en el transporte que solo mencionamos el transporte terrestre aquí, pero lo que ocurre con el transporte marítimo es un verdadero desastre, y nada que decir con el transporte aéreo, y más ahora que el IDAC está en una crisis interna. Allá hay un problema enorme, el país está como ignorando esto, y el mismo gobierno como ignorando esto del IDAC, del Instituto Dominicano de la Aviación Civil, y ahorita vamos a despertar que será un problema muy grave cuando nos afecte de manera seria. Esa falta de capacidad de prever los problemas, eso nos afecta gravemente. Pero y entonces la elevación de precios en los mercados, en los colmados ahora se han convertido en el centro de terror. Yo a veces lo hago adrede y mando a comprar una cosita de Chocorrica, un colmado, y me cobran 120, pero en el supermercado lo venden a 75. Yo no sé si los dueños de colmado están razonando, porque yo puedo perfectamente no tener colmado, tener solo delivery, y desde mi casa montar un centro de distribución solo repartiendo los teléfonos, y entonces colmados anónimos, porque la verdad es que el pueblo le va a sacar cuerpo a esto. Nosotros estamos cortando plátano en una pequeña siembra que tenemos, y lo estamos vendiendo a 7 a 8 pesos los plátanos, pero en los colmados la venden a ¿cómo? A 20, 25. Entonces, oiga, tenga cuidado, porque, y así es todo. Entonces, no solo aumenta esto, aumenta también el costo de la salud. Aumenta todo, para hablar de todas estas cosas y cómo el gobierno puede resolverlo y cómo el pueblo debe interpretarlo. Porque lo peor de esta guerra es que la mitad de los gobiernos del mundo van a caer. Y a lo mejor me quede corto, pero no porque sean malos gobiernos, porque los pueblos siempre le cobran al que lo está gobernando lo que no puede lograr. La gente quiere comida a buen precio, si no lo puede lograr, le dan castigo al que está gobernando, sea bueno o sea malo. Oigan esto, vaya a España a ver cómo está la situación allí. El Partido Popular salió desacreditado por ladrón, condenado en los tribunales, con todo esto, y ahora está a punto de volver. Aquí 5 gobiernos del PLD, a cuál más ladrón, demostrado ahora con todas las acusaciones, y el pueblo, una parte del pueblo, confundido, pero también abatido por la angustia de un costo de vida que no puede soportar. Si el gobierno no se especializa en explicar esto bien, le va a salir duro. Y para eso hemos hecho este programa,
para que aquí se diga la verdad y luego el pueblo nos ayude con sus intervenciones. De manera que vamos a hacer la pausa y seguimos de inmediato.